y poneros cómodos. Aquí, en la Taberna del Friki. Bueno, si hay dos personajes de la historia del cómic español que marcaron un antes y un después, son Mortadelo y Filemón. Pero realmente, ¿quiénes son Mortadelo y Filemón? Pues quédate aquí que te lo cuento dentro intro y empezamos. La primera pregunta sería ¿quiénes son Mortadelo y Filemón? ¿Y de dónde salen? La respuesta corta sería Mortadelo y Filemón son personajes de ficción creados y desarrollados por el gran autor Don Francisco Ibáñez en 1958, siendo así los personajes de cómic más famosos del TVO español. Por supuesto, eso sería la forma más simplista de resumir quiénes son y de dónde salen. Pero ya sabéis que aquí en la taberna nos gusta saber más. Y aparte, todo el mundo sabe eso, ya que posiblemente sean los personajes más conocidos de la historia del cómic español. Entonces, volvamos al principio. La serie empezó con el nombre de Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Era bastante común por aquella época meter un pareado en el título de las publicaciones de humor. Toma como base la afición de detectives en unas historietas cortas de 1 a 4 páginas. El aspecto visual de los personajes difiere un poco al actual. Filemón fumaba pipa, vestía chaqueta y sombrero de felpa, y Mortadelo, por su parte, además de sus reconocibles gafas y levita negra, llevaba un bombín y paraguas del mismo color. Esto hacía recordar de forma bastante paródica a Sherlock Holmes y al Dr. Watson. Con el tiempo, la serie fue evolucionando hasta 1969, donde ya podemos ver el diseño actual de la serie casi en su totalidad, entrando a formar parte de la tía, ya que hasta entonces era unos detectives independientes en su propia agencia, donde las cosas no solían terminar muy bien, aunque eso pues bastante poco cambió, la verdad. Una vez que la serie se asentó, pasó a ser más una parodia de espías. Por lo tanto, podemos decir que en 1969, cuando ingresas en las filas de la tía, la agencia desastrosa de espías, ya lo sabéis, llegamos a tener el elenco de personajes completos: el Súper, el Doctor Bacterio, Ofelia y una gran y recurrente sesión de villanos. Además, y más importante, empezamos a tener aventuras más largas de unas 44 páginas aproximadamente. Lo que nunca cambia fue el tipo de humor, extremadamente spliff, y sus personajes sufren continuamente percances, caídas y aplastamiento por todo tipo de objetos pesados, sin que las consecuencias duren más de 2 o 3 viñetas. Por supuesto, podemos dividir las publicaciones en 3 etapas muy bien definidas. Siendo la primera de ellas la etapa primitiva, entre 1958 y 1968. La podemos definir desde que aparecieron los personajes el 20 de enero de 1958 en el número 394 de Pulgarcito, donde solía ser las historias cortas de 1 a 4 páginas y donde todavía no formaban parte de la tía, y era una parodia muy llevada al extremo de Holmes y Watson, y además de otras fuentes de novelas detectivescas. Como segunda etapa podemos definir la etapa madura, pero esta a su vez la podemos dividir en 2 etapas: la etapa madura clásica y la etapa madura moderna. La etapa madura clásica comprende entre 1969 y 1978. Fue cuando pasamos a tener las historias largas y pasamos a ser más parodia de espías,
que de detective, formando parte de las filas de la tía. Por otro lado, la etapa madura moderna podríamos decir que comprende entre 1979 a 1989. Sé que esto de dividir las etapas maduras en dos partes puede causar algo de confusión. A mí también me lo causaba, pero cuando investigaba el tema podemos tener grandes diferencias entre ellas, tanto en la historia como en la forma de publicarla. Pero lo más importante de ello es que Ibáñez pierde el derecho sobre sus propios personajes durante 5 años. Estamos hablando de aquella época de 1986-87 aproximadamente, ya que Bruguera, que era la editorial, era la que tenía los derechos de los personajes y bajo su sello quería seguir publicando y exprimir al máximo, como digo, los personajes. Por eso, dentro de la etapa moderna, tuvieron que ir contratando de este modo a otros dibujantes y guionistas, de los cuales en ocasiones no sabemos ni el nombre. Como última etapa, pues podemos tener la etapa contemporánea, desde 1990 a 2023. Aquí volvemos a tener a Ibáñez como único y exclusivo autor. Cuando en 1996 desaparecen las revistas infantiles, las historias pasan a ser publicadas en formato álbum, con una gran mejora de color y una perfección gráfica no vista hasta la fecha. Se empezaron a cuidar al máximo los detalles y los fondos de las viñetas. Hasta la actualidad, octubre de 2025, se han publicado 222 aventuras largas. Esta última, la de octubre de 2025, pues ha sido una obra póstuma del autor. La mayoría de las obras son del autor original, Francisco Ibáñez, pero desde el fallecimiento de Ibáñez en el julio del 2023, la editorial no quiere manchar la memoria del mismo y ha puesto a trabajar a un grupo de expertos, pero hasta la fecha no sabemos exactamente qué rumbo va a tomar las futuras publicaciones. Evidentemente, ni que decir hace falta que las historietas han sido llevadas a otros medios, televisión, cine, teatro y videojuegos, dejando gran importancia en los personajes y en el público, pero quizás los más recordados son la serie de televisión de los años 94-95, producida por BRB International y Antena 3, de 26 episodios de unos 20 minutos cada uno, y toma como referencia la época madura clásica. Claro está que tenemos que resaltar los dos largometrajes donde tenemos, por ejemplo, al gran Pepe Viñuela como Filemón y a Benito Bocino como Mortadelo, entre otros. Y hablo de la película de Mortadelo y Filemón, La Gran Aventura, en 2003, y Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra, en 2008, donde repite como Filemón Pepe Viñuela, pero esta vez Edu Soto coge la rienda del personaje de Mortadelo. Para leer sobre Mortadelo y Filemón no hace falta que yo os haga una lista, ya que son historias autoconclusivas y lo importante que todas y de todas podemos disfrutar de una o de otra manera. Pero si queréis disfrutar de la esencia del autor y personaje, yo me enfocaría en leer la época clásica madura, ya que en mi humilde opinión fue el fénix de toda la obra, donde podemos observar un dibujo mucho más inteligente y un guión rematadamente más absurdo, donde radica el humor por encima de todo. Y ya para terminar, volvemos a hacernos la pregunta: ¿quién era Mortadelo y Filemón? Pues Mortadelo y Filemón, bajo mi humilde opinión, bajo mi humilde respuesta, sería historia del tebeo español, historia del cómic español, ya que los personajes creados allá por 1958 por don Francisco Ibáñez
han formado parte de este país y han formado parte de la historia del mismo. Para mí son más que personajes, son historia viva y son personajes de ficción, personajes de cómic, con lo que la mayoría de mi generación y de las generaciones venideras irán creciendo. En definitiva, Mortadelo y Filemón es amor por el cómic y amor por el tebeo español. ¡Aquí llegan los refuerzos! ¡Cuidado con eso! Bueno, pues hasta aquí ese pequeño resumen. Bueno, pequeño porque evidentemente es pequeño. La historia de Mortadelo y Filemón es imposible resumirla en un solo vídeo, pero espero que con estas palabras y con estos tintes de historia os acerque un poco más a quiénes son Mortadelo y Filemón, os acerque un poco más a realmente a Francisco Ibáñez, porque son parte de Ibáñez, son parte de España, son parte de todos nosotros. Son personajes que están muy dentro del ADN de todos nosotros, sobre todo de todos los lectores. ¿Quién no ha leído a Mortadelo y Filemón? Incluso los no lectores de cómic también conocen al personaje de alguna o de otra manera. Realmente Mortadelo y Filemón son parte de nosotros, de nuestra infancia, incluso de nuestra época adulta, porque nos pueden acompañar a día de hoy. Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mete la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Venga, a meter. ¿Pero qué pasa, chiquitín? ¿Tienes algún problema? No, que se me ha caído la pelotita, pero no es este señor tan amable. ¿Señor? No, hombre, no, por Dios, déjate de señores. Para eso estamos nosotros. Voy a echar un vistazo. No, que no. ¡Vamos a ver! ¡Toma, matraca! ¿Pero creo que ha fallado Mortadelo? ¡Toda secreta, corra! ¡Estaba todo calculado! Así que familia, a mí no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordad, Es que la tiene en el culo. Escudo para siempre. ¿Pero qué hace, payaso? Escudo para siempre, me rebota todo. A usted lo que le va a rebotar es el cráneo contra el suelo.